están? Bienvenidos, esto es Solo una vuelta más. La semana pasada la pasaste mal cuando te enteraste que los senadores hicieron tramoyas, usaron el reglamento, pero la parte más oculta del reglamento, usaron las manos arriba o al costado y se subieron el sueldo muy considerablemente. Eso, en el 1000 hojas de Argentina, un problema arriba del otro, fue pasando, pero no pasó. El escándalo está ahí. Los senadores hicieron un abuso de poder. Es una falta de respeto a todos los que estamos haciendo un esfuerzo. Vos estás haciendo un esfuerzo y vos no te podés subir el sueldo. Ellos se pueden subir el sueldo. Hay un par de proyectos para intentar regular o buscar un mecanismo para medir los incrementos. Yo les digo desde acá que no va a salir. Están haciendo un gran alboroto, pero el sueldo de los senadores va a quedar así. Esto fue la semana pasada. Esta semana la vas a pasar mal también cuando te demos la cifra de la cantidad de contratados, del tamaño del ecosistema del Senado. Pasó la motosierra por allí. Bruno Giacono, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Diego? Buenas noches. A ver, por ahora claramente no, porque, a ver, no solamente la polémica es el sueldo de los senadores, sino todo el mundo que rodea a los senadores. Te traje números oficiales de la cantidad de asesores que tienen cada uno de los senadores. Mirá, actualmente, por supuesto, como todos sabemos, son 72 los senadores sí, que señor. tienen 1.132 asesores en total, que representan mes a mes, al menos... Yo te pido que los números esos que son medios fuertes... Sí. 72, 1.132. Exacto, 72 senadores, 1.132 los asesores, que como les decía, representan al menos todos los meses 840 millones de pesos en salario que sale del presupuesto del Congreso de la Nación. Ahora te voy a explicar por qué yo digo al menos 840. ¿Cómo se compone el despacho de un senador? Vos vas a encontrar asesores de planta transitoria y asesores de planta permanente. Los de planta transitoria por lo general suelen ser los asesores de más confianza de los senadores. Aquellos que los acompañan los años en los que ocupe la banca y que se van una vez que el senador abandona justamente ese lugar. Ahora bien, para estos asesores de planta transitoria, los senadores tienen un presupuesto del cual no se pueden mover, que es 11.676.000 pesos por mes. El senador puede distribuir esta plata como quiere, es decir, 10 personas con un sueldo apenas superior al 1.000.000 de pesos o 20 personas con sueldos que en torno a los 500.000. Pero entonces vos, Diego, me preguntarás, si un senador solamente tiene este presupuesto que va a alcanzar, como a mí me dicen, por lo general, para designar a 7, 8, como máximo 10 asesores, ¿por qué hay senadores que tienen 40 personas trabajando en su despacho? Porque además de los asesores de planta transitoria, están los asesores de planta permanente, cuya función... Yo les diría que presten atención a este segmento, porque hay niveles de incomodidad personal. Vamos a destrabar un nivel más. Adelante, muchacho. Porque además de los asesores de planta transitoria, están estos asesores de planta permanente, cuya función no está clara. ¿Por qué no está clara? Porque, a ver, en algunos casos son asesores que, por ejemplo, entraron como planta transitoria hace más de 20 años con un determinado senador X, independientemente de su partido y su espacio. Luego pasaron a ser planta permanente, fueron boyando a lo largo de los años por distintos despachos u otras tareas. ¿Cómo te convertís? ¿Cómo salís de la cabina telefónica convertido en planta permanente para el espacio político que sea o para un senador que te adopte? Como los perritos que andan... los adopta un senador o una senadora. Bueno, ¿cómo sucede? Esos son procesos que se dan, digamos, independientemente de lo que ocurra con la planta transitoria y que son decisiones de las gestiones de turno. A ver, por ejemplo, hay senadores libertarios que cuestionan que durante los últimos 4 años ingresó una muy buena cantidad de personal que pasó de ser planta transitoria a planta permanente, ubicándolos en distintas dependencias u organismos dentro del Congreso Nacional. Ahora bien, yo decía, ¿por qué su función no es del todo clara? Porque, a ver, no justamente responden directamente a las necesidades del senador. Como les decía, pueden venir de otros cargos históricos en el Senado de la Nación y, como me decía un senador cuyo nombre voy a reservar,
me decía, mira, en mi despacho yo te acepto que tengo algunas personas que no sé muy bien a qué se dedican, pero como no me suman ni tampoco me restan, los mantengo. Y te voy a dar casos concretos de esta historia, así le ponemos de alguna manera nombres a estos números. Te voy a dar un ejemplo de un caso que es particular. Mariana Rodríguez A, que es la hija de de Adolfo Rodríguez A, el expresidente, es empleada de planta permanente del Senado de la Nación y trabaja para Abdalá, senador de La Libertad Avanza. No estoy diciendo que Mariana sea ñoqui, ¿eh? Te estoy dando un caso de una empleada de planta permanente del Senado de la Nación que trabaja para un senador libertario, por supuesto también de San Luis. Y mira este caso, porque yo te dije que hay senadores que trabajan con muy poca gente y hay senadores que trabajan con muchísima gente. Hay un caso que es realmente muy llamativo, que es el de la senadora chaqueña Vergara, María Inés Vergara, que tiene 40 personas trabajando en su despacho, entre asesores de planta transitoria y asesores de planta permanente. Yo los contabilicé uno por uno y en base a su categoría saqué el cálculo final de cuánto representan en el mes todas estas personas que trabajan para Vergara. Son 32 millones de pesos que se pagan de salario solamente para las personas que trabajan con ella. Vos me preguntarán, ¿son muchos, son pocos? Bueno, Mansur, por ejemplo, tiene 6. Vergara, 40. Vergara integra 4 comisiones, es decir, 10 personas por comisión. Algunas personas me decían, es realmente un exceso que en un despacho trabajen, funcionen, que todos los días vayan 40 personas. Cuando claramente la planta transitoria, que es la que responde exactamente a las actividades o a las necesidades del senador, no supera las 8, las 9 o las 10 personas. Yo quiero preguntarte si la famosa motosierra pasó e hizo o pudo hacer algo en este esquema, en esta estructura. No, porque déjame contarte de la estructura del Senado, que tiene aproximadamente 4.000 trabajadores, 1.132, como veíamos recién, son empleados que trabajan con los senadores. Y déjame darte este dato. Hay 1.000 empleados que de alguna manera están en la mira porque no se sabe exactamente cuál es su función. ¿Cuál es el problema, Diego? Cuando un empleado es ofrecido a un despacho y no es aceptado por el senador. Cuando va también a otro despacho y tampoco lo aceptan. Cuando lo ofrecen a las comisiones y tampoco lo aceptan. Bueno, por lo general terminan. O sea, la necesidad en la biblioteca es colocar a un señor, no que un senador necesite un expertise determinado en materia, arte o ciencia y él no sabe y, bueno, terceriza saberes, lo asesoran con algo. No, acá la función es de colocar a un señor que ya lo estamos pagando, ya que lo pagás, metelo en algún lado. Es que la planta es tan grande que muchas veces desde la Secretaría Administrativa del Senado se les ofrece a los distintos senadores legisladores distinta clase de personal, que muchas veces no responde a las necesidades de ese despacho y por lo tanto se rechaza. Cuando va boyando, en muchos casos termina o en la biblioteca del Congreso, donde esta semana también vimos, la polémica de un sindicalista que tiene a las hijas trabajando ahí, o en otras dependencias, en las cuales no se tiene muy en claro bien cuál es la tarea que realiza esta persona. Cobrar, esa es la tarea. Así es. Muy bien, gracias Bruno. A ustedes. Impactante tu informe. Ley de bases.